Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal, Andrés? Pues aquí estoy, en la Payancueva, para hablar de Duncan Jones y de su película Moon. Una película que tiene, para mí sigue siendo la mejor de toda su cosecha, de toda su filmografía, de la filmografía de este director que está tan vinculado a la ciencia ficción y que para mí es una de las figuras, uno de los creadores de ciencia ficción más interesantes que nos podemos encontrar actualmente en el cine. He tenido la oportunidad de volver a ver Moon precisamente para hacer esta crítica, cosa que te agradezco, también te agradezco tu paciencia. Y vamos a hablar un poco de Duncan Jones y de la ciencia ficción y de cómo ve la ciencia ficción y todo esto, ¿no? Antes de eso quiero hacer una llamada, que es, bueno, este vídeo es parte de la propuesta de información cinematográfica que ofrece también la revista Acción en papel, que podéis conseguir en el kiosco, y que es un mensual que podéis también pues eso, pedirlo a través de suscripción, por correo, etcétera, en las direcciones que os van a dar aquí abajo, ¿no? Y que, bueno, voy a destacar, pues, a ver, por destacar una de las secciones de... Pues mira, vamos a destacar, por ejemplo, el coleccionable de cine bélico. Un coleccionable de cine bélico que aquí estaba muy colonialista, con Lores de Arabia, 55 días en Pekín, muy en clave superproducción, pero que, bueno, que tiene el día más largo también, y que tiene, pues eso, lo que es un recorrido por el género bélico, y que lo llevamos haciendo todos los meses desde hace un tiempo. Y como digo, podéis conseguirla en el kiosco, es un mensual. Este es un número un poco más atrasado del que está ahora mismo en circulación. Y bueno, una revista con entrevistas, noticias, artículos, reportajes, coleccionables, pósters, fichas, etc. Y si os gusta esto que vais a ver en el vídeo, pues podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Y también comentar pues que en una premisa de un vídeo como este, pues tenéis que ser conscientes de que va a haber spoilers. Así que si no habéis visto la película Moon de Duncan Jones, Andrés sí la ha visto, por eso la pide, pues yo os recomendaría que vierais la película, después seguís viendo la crítica si os apetece. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues dicho esto, vamos con Moon. Como digo, para mí la mejor película de su director. Y una película que además pues ya testimonia su vinculación a este género de la ciencia ficción y también a una serie de temas dentro del género de la ciencia ficción que son muy interesantes y que él cultivó muy bien. Yo creo que donde mejor los ha cultivado ha sido precisamente en esta película, en Moon, precisamente porque es su película más sencilla, compleja en la propuesta, compleja en la elaboración, todo lo que queramos, pero sencilla, tiene una sencillez, incluso diría que una inocencia de la premisa, de la propuesta de esta película, que es, a mí me parece lo mejor de la película, ¿no? De Moon. De Duncan Jones hay que decir, bueno, Moon es una película de 2009, si mal no recuerdo, efectivamente. Después Duncan Jones rueda Código Fuente, otra película de ciencia ficción. Estoy mirándola aquí en el pantallón porque ahora voy a mostrarte una cosa, Andrés, que quiero que veas. Pues como decía, después de Moon rueda Código Fuente en 2011, otra propuesta de ciencia ficción con una temática distinta. Vamos a ver, cuidado, con una temática distinta relativamente, no tanto. Quiero decir, genéricamente, digamos que va por otro camino, está jugando con la clave del tiempo y tal, pero los temas se van a mantener en Duncan Jones. Por eso creo que hay que considerarlo un autor. Independientemente del rendimiento mayor o menor que pueda conseguir en todas sus películas, y de que ciertamente su carrera, su filmografía es un poco irregular, pero independientemente de eso, es un autor, ¿vale? Él aborda la ciencia ficción con características de autoría, en tanto en cuanto que sus aproximaciones al género siempre tienen unos temas comunes que le preocupan, sea cual sea el subgénero que esté tratando. Entonces no es otro tema, error mío al decirlo antes, es otra variable de la ciencia ficción,
donde estamos jugando pues con claves de, en cierto modo, realidades paralelas, viajes a la ciencia ficción, viajes en el tiempo, este tipo de cosas, ¿no? La mano del destino, que no es tanto mano del destino, sino mano de la tecnología, etc. Después también tiene Warcraft, el origen, que es una película que de partida y por adaptar un tipo de producto que quizás entronca más o que estamos más acostumbrados a relacionar con el género de fantasía, con los orcos y todas estas movidas, y los caballeros, los magos y todas estas digamos los juegos de carácter medieval que se producen en el argumento y demás, de figuras medievales, pues podríamos pensar que es una película de fantasía, pero que tiene un elemento que la acerca a la ciencia ficción, que es el elemento este de los arcos, de los arcos para trasladarse y tal, que es un elemento muy Stargate, por decirlo así, muy propio de la serie Stargate, que derivó de aquella película de Roland Emmerich y con Kurt Russell, y que bueno, también tiene esa pincelada de ciencia ficción, ¿no? Y que también tiene punto en común. También tiene punto en común con el resto de la filmografía de Duncan Jones, porque, bueno, la identidad lo que es el protagonista y el antagonista, que es una de las cosas que más chirriaban en esa película, el protagonismo que tiene el supuesto antagonista, que acaba también teniendo una capacidad, digamos, heroica dentro de todo el relato y demás, y que es el no humano. Eso encaja muy bien con las preocupaciones, los intereses y las inquietudes, inclinaciones de Duncan Jones como creador. Y después tiene Mute, que es otra película también, estamos hablando de ciencia ficción, con temas también comunes a todas estas que estamos comentando. Y ahora tiene en proyecto, en preproducción, una adaptación de un cómic británico, que es Rock Trooper, de un personaje de cómic británico que es Rock Trooper, nacido en el seno, en las páginas de la revista de cómics de ciencia ficción 2000 AD británica, y que es la misma de la que salió Judge Dredd, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Y te voy a mostrar, porque es curioso, te voy a mostrar, digamos, vamos a ver si lo ponemos aquí, un poco un dibujo, ¿no?, de lo que es Rock Trooper. Yo estoy muy entusiasmado con este proyecto de Duncan Jones, porque Rock Trooper es un personaje muy interesante y que puede encajar muy bien con las inquietudes del director. Para que nos hagamos una idea, por si no lo conoces, yo tengo cómics por ahí, pero no quiero moverlos porque si los muevo igual se me cae una torre de libros o de chismes en la cabeza. Y quiero acabar esta crítica, por lo menos, ¿no?, ya que has estado esperando y has tenido paciencia para poder tenerla. Entonces, como te digo, Rock Trooper es un personaje muy curioso, porque es el personaje de un soldado del futuro que lucha en una guerra que es curiosamente como un conflicto que casi parece reproducir el choque de los estados del norte con los estados del sur en la guerra civil americana, en la guerra civil de Estados Unidos, y que tiene además una característica curiosa: es el único superviviente de un grupo, de un pelotón, en el que mueren sus compañeros, pero los compañeros no mueren, sino que trasladan su conciencia, como son soldados de estos. También va a estar aquí el tema de la identidad, muy importante en Duncan Jones y muy importante en Moon. Son como soldados mitad máquina, mitad humano, más o menos, por decirlo de alguna forma, resumirlo fácil. Y que trasladan su conciencia, pues uno de ellos traslada su conciencia al rifle que lleva el personaje, otro al casco, otro a una mochila que le va pasando armas y demás. Y como podrás entender, como has visto Moon, y considerando el resto de las películas en las que, como he dicho, ha trabajado Duncan Jones, pues te puedes figurar que va a ser un tipo de argumento que encaja perfectamente en sus inquietudes como autor dentro del género de ciencia ficción, ¿no? Ya digo, estoy muy entusiasmado con ese proyecto, me llama mucho la atención, porque además soy un fricazo de los cómics, del personaje, de las viñetas, de este personaje tan curioso, y bueno, y hay que cruzar los dedos, ¿no? Porque creo que Duncan Jones, después de lo que hizo en Moon, y después de que, aunque Código Fuente es más floja que Moon, después de lo que planteaba también en parte en Código Fuente,
yo creo que se merece salir, quitarse la espinita de Warcraft, el origen, y poder volver al género de ciencia ficción por la puerta grande y volver a darnos, digamos, esa alegría, ¿no? A los que somos aficionados, seguidores a este género, ¿no? Vamos a hablar un poco vamos a entrar ya con el tema de Moon. Hablaba antes de la sencillez. Para mí es muy, muy destacable, muy interesante la sencillez que despliega el director en este proyecto, que si te das cuenta es un tipo de historia que podría haberla hecho mucho más compleja. Por cierto, ganó con ella el premio BAFTA al mejor director Nobel, y que está entroncada con distintas películas, porque este hombre se ve que es un aficionado al cine, y siendo como ya digo, un aficionado al cine, pues fíjate que hay unas referencias muy claras en su obra, que son fácilmente rastreables, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo tenemos haciendo guiños a una película que te quiero recomendar, que se titula Naves Misteriosas, y que a pesar de un título que bueno, quizá no es el que más la beneficia, pues yo creo que merece la pena que te la veas, porque es un antecedente, claro. Es una película de 1972, dirigida por Douglas Trumbull, uno de los grandes maestros de los efectos visuales en el cine estadounidense. Y también es la historia de un hombre, en este caso de un hombre que viaja, de un astronauta que viaja en una nave que pretende preservar, digamos, la riqueza de la tierra, la riqueza de plantas de la tierra, en un alarde, digamos, de ecología. Te voy a poner aquí no quiero abusar mucho de este método, pero es que creo que merece la pena cuando citamos algo. Esta película es muy recomendable, y sería interesante que te la vieras, porque hay muchos guiños en la película. De hecho, mira, voy a poner una foto. Si te das cuenta, esta foto, ¿a qué te suena? Aquí tiene este personaje, el personaje protagonista de Naves Misteriosas. Digamos que va también solo. También es una película sobre la soledad, y tiene unos robots que son estos chismes de aquí, a los que les pone nombre. En la película de Duncan Jones tenemos un robot también con un importante protagonismo. Aquí tenemos estos otros robots que son casi un previo al R2D2 de Star Wars, que va a utilizar después Lucas, que va a sacar después Lucas a pasear en Star Wars. Pero ya digo, en Naves Misteriosas, una película de 1972, tenemos también muchos puntos en común con Moon, de Duncan Jones, ¿vale? Y después hay otro referente que creo que te quiero comentar, además de Naves Misteriosas, que es Atmósfera Cero. Atmósfera Cero, que no por casualidad es una película protagonizada por el recientemente fallecido Sean Connery, que es un poco trasladar al género de ciencia ficción, al espacio, el clásico del western Solo ante el peligro, y que también tiene sus puntos en común. Atmósfera Cero es una película de 1981 que llegó con muchos puntos cercanos de contacto con Alien de Ridley Scott, lo cual era lógico por una cuestión de fechas. La dirigió Peter Iams en 1981, y te voy a pasar también un plano de lo que es Outland, Atmósfera Cero. Y es una película donde sobre todo esa aproximación de la nave, que aparte cuando llega a la nave me recuerda mucho, estoy al revés,
Cuando llega a la nave me recuerda mucho a la propia nave esta que aterriza con esta misión de rescate, que no es una misión de rescate, y aquí tengo que hacer mucho hincapié en cómo, de qué manera se juega con los contrarios, ¿no? En toda la película Moon juega Duncan Jones, que también es un poco el responsable, digamos, de la historia de la película. Cómo juega con los contrarios, cómo juega con siempre, no engañar, sino confundir al espectador, llevarle por un camino para sorprenderle, dándole la vuelta un poco, jugando justo con las apariencias, ¿no? Con cómo las apariencias nos engañan. Y ya digo, en ese trabajo que hace Duncan Jones junto con Nathan Parker en el guión de la película, pues la idea de esa nave de rescate, que no es una nave de rescate, sino que es una nave de ejecución, pues es muy curiosa, porque también está en Atmósfera Cero. En Atmósfera Cero ocurre lo mismo, y también están esas llamadas de tanto tiempo para la llegada de la nave Eliza. No es Eliza en Atmósfera Cero, evidentemente, es el transbordador no sé cuántos, que llega con, curiosamente, creo que son tres, me parece también, tres pistoleros, tres matones que llegan a ejecutar, a intentar liquidar al sheriff que interpreta el sheriff de la plataforma minera, porque también es una instalación minera. También hay un tema de la empresa deshumanizando a los hombres, temas en común, que llegan para ejecutar a este sheriff, ¿no? de la plataforma esta minera que hay en la luna de Júpiter, ¿no? Y esas coincidencias no son casuales, es decir, la propia nave tal como aterriza, el diseño de la nave es la misma, pero es que además el argumento tiene mucho punto en común. Y yo creo que lo que hace Duncan Jones en Moon es darnos una variante, una versión suya más intimista de lo que ya nos había propuesto en su momento, pues, Atmósfera Cero, ¿no? También está presente el tema de la familia, el tema de los hijos, la comunicación con la mujer y con el hijo en Atmósfera Cero. Esto lo estamos teniendo también en Duncan Jones en Moon. En fin, tantos puntos de contacto, son casi guiños, ¿no? A películas, pues eso, tanto naves misteriosas como Atmósfera Cero, que están ahí, digamos, muy presentes, ¿no? En el relato que plantea esa especie de cruce de estas dos películas que está en el argumento de Moon, ¿no? Y ya son dos películas que te recomiendo que las veas si no las has visto, porque de alguna manera yo creo que están formando de alguna forma una especie de punto de base sobre la que Duncan Jones elabora su película Moon. Y después, eso sí, con una clave muy interesante, porque la película Moon tiene como tres etapas o tres fases dominantes en el relato. La primera es la fase más de ciencia ficción, de presentación de ciencia ficción, donde nos presenta el personaje de Sam Rockwell, que por cierto está genial. Y esto ya va con spoilers, ¿no? Pero está genial porque además es un tío que tiene que interpretar dos personajes, que son el mismo tío. Eso tiene mucha complejidad como actor. Que son la misma, porque son clones, es la misma persona, de alguna manera es la misma, son derivados de la misma persona, pero que curiosamente no son. Son distintas como etapas o personalidades, ¿no? Dentro de ese mapa común genético que es la misma persona, con los mismos recuerdos y tal. ¿Cómo trabajan con los recuerdos las dos variantes que interpreta Sam Rockwell en esta película? Pues a mí me parece muy significativo, muy interesante desde el punto de vista del trabajo del actor. Desde el primer momento, el segundo clon que aparece es un macarra de mucho cuidado, es el activo, es el enérgico, en parte porque él no lleva casi 3 años en la plataforma y el otro sí, el que conocemos al principio sí. Pero esta otra versión de esa misma persona es más enérgica, porque está más descansada, porque prácticamente acaba de nacer, es más joven. Te está hablando de las edades de Duncan Jones.
te está hablando del desgaste de la edad, te está hablando de cómo el paso del tiempo acaba agotándonos y sobre todo en un trabajo exigente que además te condena en cierto modo a un aislamiento, ¿no? Una especie de explotación y demás. Y esos dos personajes en el fondo son completamente distintos. Son la misma persona pero en etapas distintas de la vida, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Se ve muy bien en la película. Y está muy bien además como al principio se enfrentan, cómo está trabajando, con que al principio se enfrentan pero al final acaban cobrando un afecto mutuo que les lleva a sacrificarse uno por el otro de alguna manera, ¿no? Y en cierto modo forjan esa alianza, ¿no? Esa alianza de emociones en un intento de supervivencia común, por decirlo así, frente a la amenaza que llega, que es la que sería más la pincelada de Atmósfera Cero, ¿no? Como digo, hay varias etapas en la película. Tenemos esta primera de ciencia ficción, donde conocemos al primer clon, y todo parece tener cierta coherencia, una especie de cotidianeidad no cotidiana de lo que es la vida en esa plataforma, en esa base minera de la Luna, donde este hombre lleva casi 3 años él solo, pero de repente empiezan a aparecer esos fantasmas que curiosamente, como decía John Clute, serían como los abismos, lo que son los primeros atisbos de lo no normal, de lo que se sale de la cotidianeidad, que van a abrir paso un poco al caos, ¿no? Y que son esas figuras, ¿no? Esas imágenes, esa imagen de la muchacha sentada en una silla, ¿no? Que de repente es la que dispara todo lo que viene a continuación, ¿no? Y después esa aparición que aparece valga la redundancia, esa figura que aparece cuando va a arreglar este cosechador, y ahí se produce el accidente, que es un primer punto de giro que hace avanzar la historia, ¿no? Porque después de ese accidente vamos a tener esa elipsis donde surge el segundo clon, y entonces empieza a instalarse lo que era un arranque de película de ciencia ficción. Una vez rota esa cotidianeidad con el accidente, cuando empiezan y con los atisbos propios del género de terror, que son esas apariciones casi fantasmales, muy breves, pinceladas apenas, porque Duncan Jones es muy hábil y no quiere llevarlo por el terror, quiere mantenerse dentro del género en el que está, pero ahí abre un poco la parte de la intriga, ¿no? De la incógnita. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay 2 tíos? Porque las propias incógnitas que sufre el personaje son las que sufrimos nosotros como espectadores. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay 2 tipos? Pues son clones, caramba, pues sí, pero son clones, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo de este asunto, ¿no? Entraríamos en una parte más de intriga, pero curiosamente en todo momento Duncan Jones hace valer un toque, un tono, una pincelada intimista en su relato, que entra por la música, que también entra por algunos planos, unos planos muy significativos, que para mí son su firma, que es, vale, sí, estoy en ciencia ficción. Estoy en ciencia ficción, estoy hablando de la odisea de un tío que está solo, en este caso en nuestro satélite, en la Luna, pero esto no es Marte de Ridley Scott. Y entonces, lo que Ridley Scott trabajaba como una clave épica, paisajística y demás, Duncan Jones lo trabaja como una clave intimista, y trabajando con la música y poniéndote ese plano, por ejemplo, en el que se ve la extrema soledad, porque es una película sobre la soledad, sobre el aislamiento, inicialmente, en la primera capa, digamos, cuando arranca la historia, ¿no? Pero es que después se empieza a cambiar. Cuando entra el clon, la segunda versión, empieza a ser una película sobre la identidad, que es un tema que, digamos, enriquece el de arranque y lo hace mucho más sólido, más maduro, más interesante, ¿no? Una película sobre la identidad. Y junto con esa identidad está el tema, el papel de los vídeos de la mujer con su hija, ¿no? Incluso de esas ensoñaciones sexuales que tiene durante la noche con ella. Y esa añoranza, y ahí entran un poco los sentimientos, ¿no? Y eso nos lleva a que, jugando con la identidad, vamos a entrar en el territorio, en la tercera capa, que es realmente qué nos hace humanos, ¿no? O sea, es decir, porque hay un juego, ¿no? Cuando le llama el segundo clon, llama al primero que conocemos, porque ninguno de los dos es el primero ni el segundo. Ha habido muchos más delante, ¿no? Como veremos después en la película. Pero
pero cuando el segundo le llama al primero Gepetto, y automáticamente a todos nos viene a la cabeza Pinocho. Y es que en el fondo los dos son una especie de Pinocho. Vuelve a ser una reflexión, ¿no?, sobre Pinocho, una reflexión sobre la vida con aspecto humano y dónde llegan las fronteras de la humanidad y qué nos hace humanos. Y entonces ya el tema de la soledad, del aislamiento, que pasó a ser el tema de la identidad, nos conduce a la parte realmente interesante en su fase final, al tema de lo que es ser humano, qué nos convierte en humanos, ¿no? Y eso llega con ese segundo punto de giro, cuando vemos que él, hacia el final, abriendo el tercer acto, consigue establecer comunicación con su casa en la Tierra y habla con Kaya Scodelario, que hace el papel de su hija, y descubre que su mujer ha fallecido. Su hija se lo dice, ¿no? Y entonces lo más curioso, lo más interesante de todo es el final de ese momento de comunicación con la hija, en la cual la hija se vuelve y dice: oye papá, que alguien pregunta aquí por mamá. Y eso ya es lo absolutamente demoledor. Es cuando él ya estalla y dice: quiero volver a casa, solo quiero volver a casa. Es decir, su versión original estaba ahí, en la Tierra. ¿Qué vida tiene él? Es como si ha nacido ya con una vida que le han robado de partida, ¿no? Y está llegando a la etapa final de su recorrido, ¿no? Entonces la idea de haber vivido una vida falsa, de haber vivido una vida engendrada por recuerdos implantados, etcétera, ¿no? Y después hay un tema muy interesante, es el arco, junto con el arco que hacen los personajes, vamos a llamarlo así, los clones, el arco que hace el personaje del robot. Y la genialidad, para mí, de ponerle esa taza roja, algunas veces, que a veces está y a veces no está en el robot, y que es hay un momento en el que la taza roja está justo en el centro del plano, situada en el centro de un plano, porque la taza roja de un cañón nos la pone ahí un poco como el juego, ¿no? Es decir, cómo el robot se está convirtiendo en humano también. Por eso digo que así es como llegamos al territorio realmente interesante de la película, al territorio clave, que es el tema clave, que es el tema de la humanidad. ¿Qué nos hace humanos? En el fondo, esta película acaba compartiendo ese tema, por ejemplo, con una película tan distinta, pero dentro del mismo género, como puede ser Blade Runner. Y en ese sentido es cuando te das cuenta que esos temas de la humanidad, del aislamiento, de la comunicación, ese tema de la identidad, está en toda la filmografía del director. Y ahí entra la autoría. Ahí entra la idea de Duncan Jones es un autor dentro de las películas de ciencia ficción, y yo creo que es un valor dentro de las mismas, un creador interesante, que merecería la pena que pudiera levantar más el vuelo y sacarse la espinita, ¿no?, de Warcraft, y poder seguir desarrollando unas premisas que tienen muy buena pinta. O sea, con este tipo de temática y tal, si va consiguiendo encontrar camino para abordar este tipo de historias, y por ejemplo en Rogue Trooper lo tiene todo a punto, porque también volvemos a encontrarnos la identidad, la soledad, el aislamiento, el ser utilizados. La manera, por ejemplo, aquí, junto con el tema del arco de evolución del robot hacia la humanidad o hacia unos rasgos humanos, acaba ayudando a conseguir con ese momento del brazo, ¿no? Un robot que además no es una araña, pero sí que es cierto que parece como tentacular, ¿no?, porque los brazos se van desplazando por todo el lugar. Pues justo cuando llega el brazo ahí, marca la contraseña para que el personaje de Sam Rockwell pueda acceder a esa memoria del pasado y realmente entender qué es su vida, qué es él, quién es él, de dónde viene, qué pasa con el tema de la identidad, ¿no?, de conocerse a sí mismo, que es el viaje que hace el personaje, en definitiva, ¿no? Los dos personajes, el viaje que hace el personaje principal, porque el protagonista es el primer clon. Segundo clon entra en la historia como aliado. Si esto fuera un viaje del héroe, el héroe sería el primero, el que tiene el accidente, el que se quema la mano, y el otro sería su asociado, su aliado, su ayuda, y es un poco el que en un momento determinado tiene la parte más enérgica, ¿no?, de toma de decisiones y tal, porque a lo que asistimos es a un desmoronamiento, ¿no? En ese desmoronamiento, Duncan Jones puede jugar la baza de contarnos pues cómo en el fondo se está produciendo un abuso, y hablarnos, por el tema de la gran multinacional, ¿no?, hablarnos de cómo
se produce ese abuso y el hombre acaba siendo víctima de la gran empresa, ¿no? Porque en el fondo hablamos de la humanidad y estos personajes, como le dice al final el clon que consigue escapar, que se lo dice al robot, le dice: nosotros no estamos programados, somos personas. Y ahí entraríamos ya en el territorio, ¿no? El tema del trabajo esclavo, el tema del hombre, no ya frente a la máquina, porque aquí la máquina, que es el robot, queda liberado de culpa, en tanto en cuanto que evoluciona, y aunque ha perpetrado claramente una ejecución de los otros clones, como vemos en una de las imágenes, pues eso, metiéndoles ese chisme que le mete dentro de esa cabina que supuestamente les trae de vuelta a la Tierra, pero en realidad es mentira, es como una tumba, de hecho tiene la forma de un ataúd. Son gaseados y digamos ese asesinato que perpetra el robot le ha ido haciendo de alguna forma tener alguna forma de culpa, ¿no? Que les lleva a ayudarles. La máquina queda exonerada de la culpa y la premisa es esta, ¿no? Es decir, el problema no es la ciencia, el problema no es la máquina, el problema es el uso que dan los hombres a la ciencia y a la máquina. Ese es el problema real. Y de esa manera también eso enriquece mucho más el discurso, ¿no? De la película. O sea que todos estos temas, digamos que no sé, van haciendo más grande la película a medida que avanza, pero sin perder en ningún momento su sencillez. El tiempo, la medida del tiempo, cómo Duncan Jones sabe clavar perfectamente el metraje que necesita la película, porque si la prolonga un poco más empezaría a ponerse pesado. La película tiene muy buen ritmo por ese juego de intriga y esa alternancia de revelaciones que se van sucediendo para el espectador, y después es una película que no es pedante, o sea, no, porque algunas de estas películas de ciencia ficción corren el riesgo de ponerse un poquito pedantes a veces, ¿no? Y de no menospreciar al espectador, pero sí como mirarlo un poco como por encima del hombro, ¿no? Con cierta prepotencia. Eso no lo hace Duncan Jones. Y no lo hace porque de lo que está hablando no es aunque está hablando de grandes dilemas filosóficos, si se quiere, y para reflexión del espectador, en ningún momento lo hace de una manera grandilocuente. Lo convierte en una aventura de intriga, una aventura de supervivencia. Sabe esquivar, digamos, le hubiera resultado muy fácil montarse una historia de acción al final, con la llegada de esa nave, con esos matones, esa nave de rescate y tal, pero no lo hace, porque entre otras cosas él ya sabe que está. Para eso está Atmósfera Cero, ¿de acuerdo? Y ahí sí que hay un duelo final y un enfrentamiento, porque es ahí donde procede que esté eso, ¿no? Pero él quiere tratar esto, como digo, de una manera intimista. En el fondo nos habla de una manera intimista con un astronauta, un tío que está en el espacio, que está en la luna. Es decir, tiene toda esa poesía de lo íntimo, que es lo que refuerza un poco esto, ¿no? Un camino en el que también jugaba a bazas Christopher Nolan cuando hizo Interstellar, ese juego con la intimidad, con las conversaciones con la hija, con los hijos y todo esto, del protagonista, de Matthew McConaughey, y de la coprotagonista con su padre y tal, estos vídeos que se iban intercambiando con ese salto de tiempo y todo esto. Pero Duncan Jones lo hace de una manera mucho más intimista, más sencilla, no descarta la carta épica desde el principio, pero hace una película muy interesante porque tú estás pegado ahí a la pantalla diciendo, bueno, ¿y este tío quién es? ¿Y ahora este tío qué le va a pasar? ¿Y este qué va a descubrir? Y en el momento en que empiezan a descubrir que hay distintas unidades de estas, cuando descubren base 2, base 3, base 4, dices, claro, ves todo, es como te revela todo el paisaje completo de la trama, de la intriga, de la conspiración, por decirlo así, y cómo resuelve al final con ese plano del contenedor este que se va acercando a la Tierra, y empezamos a escuchar la reacción que se ha producido en la Tierra con la llegada de este tío. Es decir, nosotros seguimos viendo el planeta y es como si acabara de pasar ese contenedor frente a nuestros ojos, pero ya se está hablando en la Tierra de que ese contenedor ha aterrizado y tal, y me gusta mucho la última frase porque es muy significativa cuando dice una de dos, o es un chalado o es un inmigrante ilegal. En cualquier caso tiene que ser detenido. Es decir, el carácter de lo que le espera a este pobre clon cuando llega a la Tierra
pues es ese efecto de incomprensión, ¿no? Es decir, de alguna manera no exactamente no ha escapado, ¿no? Aunque ya se ha revelado el trajín de clones que se trae la empresa, y cómo de alguna manera eso ha influido en su caída de las acciones en bolsa y demás, pues a este hombre le espera todavía que le pongan en cuestión que o este tío está loco o este tío es un inmigrante ilegal, en cuyo caso hay que enchironarle, ¿no? Esa frase final define un poco ese guiño, ¿no?, de Duncan Jones hacia lo que es una tragedia humana que él no quiere tratar de manera trágica, sobredimensionando o dramatizando, no. Ya digo, el uso de la música entramos perfectamente, entendemos perfectamente lo que siente ese personaje y claro, él nos está hablando de la humanidad, de los clones desde el principio, porque como empatizamos con ellos completamente, ese cubículo que tiene, sin ir más lejos, ese cubículo que tiene el personaje protagonista, rodeado de fotos familiares y tal, ¿no?, que es un poco el lugar de intimidad, ¿no? Ese juego que se produce, por ejemplo, con los colores entre el blanco y el azul, ¿no? Esa maqueta en la que está trabajando, ese sillón de intentar como sentirse en casa, ese sillón como de persona mayor, ¿no?, de estar sentado ahí haciendo sus maquetitas y tal con su, lo que le llama el otro, Gepetto, ¿no? Todo eso forman una propuesta que yo creo que es de las más ricas que nos ha proporcionado la ciencia ficción, pero también de las más accesibles. Y es importante que una propuesta de estas características, que en definitiva lo que hace es ponernos a pensar en cosas interesantes, importantes, que en el fondo nos vienen a decir ¿qué estás haciendo con tu vida, tronco? Es importante que estas propuestas sean accesibles, porque hay otras películas que juegan esta misma baza con estos mismos temas y tal, pero no son tan accesibles. Entonces es importante que la ciencia ficción sea accesible al mayor número posible de espectadores, sin que por ello tenga que ser space opera y tenga que alejarse hacia la aventura, no. O sea, la ciencia ficción, la buena ciencia ficción es accesible y te pone a pensar. Hace las dos cosas. Yo creo que Moon encaja dentro de esa etiqueta y bueno, simplemente darte las gracias por haber pedido la videocrítica, porque además siempre lo decimos, tanto mi compañero Jesús Usero como yo, pero nos dais la oportunidad de volver a ver películas que suelen ser interesantes, porque tenéis muy buen gusto. Yo diría que si tuviéramos que trazar un tanto por ciento, pues el 90% de las películas que tenemos que ver, o 95% incluso, son interesantes, y solo a lo mejor hay un 5% que, bueno, que te pilla un poco más a traspiés porque, bueno, son caprichos también, ¿no? Y algunas nos han pedido solo para que el colega Usero y yo despotricáramos como bichos envenenados, para echarse unas risas, supongo, ¿no? Hay de todo. Pero el mayor tanto por ciento son de películas muy interesantes, y eso también nos permite volver a repasarlas y echarles un vistazo y siempre sorprendernos, ¿no? Y redescubrirlas de alguna forma con vosotros, que es lo que interesa. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Si a la gente le gusta, que le dé a like y nos vemos en otra, ¿de acuerdo? Atención a Rock Trooper, ¿eh? Sigue la pista a Rock Trooper, que yo creo que puede ser un tema interesante si hay suerte y consigues sacarla adelante de un cañón. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.